quiero ya entrar de lleno en el mensaje, en aquello, ¿no?, que decía que creo que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Yo no sé si tú has venido en esta mañana con algo, con una expectativa, con una esperanza, a lo mejor con un deseo de que Dios te hable hoy. ¿Has venido? Espero que sí. Si no has venido hoy, puede ser, no mintamos tampoco, no puede ser que alguno haya llegado aquí y ha sido como que ha caído del cielo y se despertó y no sabe cómo, pero aquí está. Bueno, aún con todo, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios te puede hablar. A lo mejor estás hoy un poco cabizbajo, desanimado, que sepas que este es el lugar donde Dios puede levantar tu vida. Este es el tiempo donde Dios te puede hablar, Dios puede hacer algo contigo. Así que el mensaje que tengo hoy tiene que ver un poquito con todo lo que hemos ido hablando en estas últimas semanas. Estamos hablando acerca del propósito. El propósito que Dios tiene con nosotros, con la iglesia. Y como decía ayer, yo podía ver eso en la reunión que teníamos. Podía ver que Dios tiene esa visión amplia, está viendo la iglesia, pero no solamente está viendo este momento, hasta donde hemos llegado, Él está viendo más allá. Hemos visto el anuncio de Navarra, ¿no?, los pueblos de Navarra. Es que Dios lo está viendo. Dios está viendo, tiene una panorámica muy amplia y Él está viendo que nosotros podemos llegar a toda nuestra tierra, a toda Navarra. ¿Tú lo crees? Pues este mensaje va para ti. ¿Sabes lo que pasa? A la hora de cumplir un propósito, a la hora de alcanzar un propósito, tenemos que seguir unos pasos. Y de hecho lo que estamos hablando durante todo este primer mes, este segundo mes, ¿no?, es devolvernos a Dios. Creo que no podemos pretender alcanzar algo grande en Dios si primero no nos volvemos a Él. Y lo hemos visto en Jeremías, que no se trata de un mensaje para gente que no conozca de Dios. También es un mensaje para aquel que ya conoce de Dios. Lo que pasa que se ha apartado un poco de Él. Lo que pasa que el corazón se fue alejando, se fue enfriando. Y ya no había tanta pasión, tanta expectativa, ya un culto se convierte como en algo, un domingo, ¿no? Pues este mensaje, todo lo que estamos hablando es para toda la congregación, es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y como decía, el propósito tiene que ir paso a paso. Lo primero es volverse a Dios. Yo no sé tú, pero yo creo que a la hora de conseguir una meta, un plan, siempre tenemos que empezar por el principio, ¿no? Cuando construimos una casa hay que empezar por los cimientos, hay que empezar primero construyendo las bases y luego vamos ya poco a poco hasta acabar la parte final, lo que se ve, ¿no? Yo no sé si hay aquí algún joven que está pensando, que tiene el anhelo de casarse, tiene el anhelo de formar una familia y a lo mejor ya tiene pensado cómo va a ser la boda, tiene hecho la lista de invitados, de invitadas, tiene comprado los pasajes para irse de luna de miel, pero no tiene el novio o no tiene la novia. Espero que nadie se haya sentido aludido, pero puede ser. Yo te animo, joven, ora, ve paso a paso. Primero, ponte las pilas con Dios, estate firme que Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Entonces, nosotros a la hora de conseguir alcanzar propósitos siempre tenemos que ir así. Y como decía, lo primero es volverse a Dios. Y es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir insistiendo acerca de volvernos a Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a la hora de volvernos a Dios, de acercarnos a Jesús, yo no sé si para ti esto es fácil. Para mí a veces no lo es. Yo a veces siento que cuando me acerco a Dios, me vuelvo a Dios, me cuesta un poco. Siento como que empiezan a haber una serie de situaciones, de pensamientos, incluso de culpa, por cosas que hacemos, que nos van impidiendo acercarnos a Dios. Obstáculos que se presentan a la hora de acercarnos a Dios. O yo no sé si tú eres de esos que empiezas a orar y ya Dios te está hablando, te está ministrando, ya estás llorando, ya vamos, vas a ir a por las naciones. Yo no sé si eso te ocurre siempre. Si te ocurre, pues gloria a Dios. Me alegro por ti. Ya me dirás el camino, ya me dirás qué tengo que hacer, pero a mí no me ocurre siempre eso. Y uno procura, ¿no? Procura que Dios le hable, procura acercarse a Dios, pero no siempre es así. Se presentan obstáculos. Yo hoy quiero hablar de un obstáculo que es un gigante. Hoy quiero hablar de un obstáculo que es como, no sé si conocéis esa historia del elefante en la sala.
No sé si sabéis qué es lo que quiere decir. Quiere decir que hay veces que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa estamos haciendo nuestras cosas, pero hay un elefante. Es una enseñanza, no es algo que nos pase, ¿no? Pero viene a decir que es como que ignoramos que hay un problema muy grande. Vivimos ignorando que hay un elefante en nuestra casa. Y sabes, a la hora de acercarnos a Dios también hay unos obstáculos y hay unas cosas que a veces ni las vemos, ni nos enteramos que están ahí y nos impiden. Y lo que voy a hablar hoy es algo que tiene que ver con eso. Un obstáculo que a lo mejor ni lo estás viendo, que sinceramente ni yo tampoco en ocasiones lo veo, pero está. Y lo que quiero hablar está en Jeremías 3. Vamos a ir a Jeremías 3, versículo 6. Cuando lo tengas, di algo. Dije algo. Vale, este es chiste de predicador, ¿no? Antes, cuando estaba ahí en la oración con los hermanos, me dicen, tú has venido como un predicador. Yo digo, no. Los que me conocen bien saben que yo siempre intento venir a un tiempo como este lo mejor posible. Porque si antes, cuando salía por ahí a ciertos lugares que no mencionaré, lo hacía bien vestido, pues cómo no voy a venir a la casa de Dios bien vestido. Cómo no voy a venir, y no te digo que tú tengas que darle un fuerte aplauso al Señor, si eso, pero lo que quiero decir es que nosotros, con lo que tenemos, con lo que somos, procuramos honrar a Dios. No hace falta que tengamos una americana, no hace falta que tengamos nada, sino lo mejor que tienes. Eso es lo que Dios quiere, lo mejor que tú tienes. Entonces en Jeremías 3, 6 dice, en días del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso allí ha fornicado. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la traidora Judá. Yo no sé si has podido entender un poquito de qué se está hablando aquí. Es necesario que hablemos un poco del contexto, de qué estaba pasando, ¿no? Dice que en los años del rey Josías, cuando el rey Josías reinó, el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes. Estaba el pueblo del norte, que era Israel, y estaba el reino del sur, que era Judá. Y aquí viene un poco a narrar, y cuando habla de la fornicación y del adulterio, está siendo una metáfora. Dios había escogido a Israel, aunque luego se dividiera, Dios había escogido un solo pueblo para que cumpla su plan, para que cumpla su propósito. Lo que pasa es que luego tomaron malas decisiones, y como pasa siempre en un reino, ¿no? Que cuando hay pecados, envidias, celos, se dividen, pues el pueblo se dividió. Resulta que el pueblo del norte, el reino del norte, dice que se olvidó de Dios. Cuando aquí está hablando y dice que se fue debajo de todo árbol y a todo monte alto, lo que está diciendo, porque luego dice que ahí fornicó, ¿no? Lo que está diciendo es que el pueblo le fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque la relación que tiene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel con Dios, es como un matrimonio. Dios se presenta muchas veces al pueblo como el esposo, como el marido, y el pueblo como la esposa. Entonces, cuando dice aquí que el reino del norte cogió y se fue a los montes altos, debajo de todo árbol, a levantar, a fornicar, lo que estaba haciendo es levantar altares a dioses ajenos. Estaba levantando altares, estaba pecando de idolatría y estaba yéndose en pos de otros dioses. Ese fue el pecado de Israel. Hablando de esto,
Porque aquí lo que se está hablando es un poco de la idolatría. ¿Tú sabes qué es un ídolo? Bueno, aquí cada uno puede dar una respuesta, ¿no? Te voy a dar una respuesta muy sencilla. La idolatría o el tener un ídolo es tener algo que esté por encima de Dios. Bueno, ahora ya sí, esa realidad tan lejana se nos parece un poco más, ¿no? Porque ¿quién ahora mismo no está teniendo algo en su vida que esté ocupando un lugar por encima de Dios? Y no sé si te está pasando esto, pero esto le pasó al pueblo de Israel. Y dice que se alejó. ¿Sabes lo que pasa? Que Judá, el otro reino, el del sur, vio todo esto y dice que no tuvo temor. No tuvo temor al ver que el pueblo del norte, el reino del norte, que dicho sea de paso, una vez que se apartaron de Dios, fueron invadidos por los asirios. Un imperio potente, que neutralizó, que cautivó al reino del norte. Y esto lo vio el reino del sur. Vio cómo estaba pasando, que se estaban yendo en pos de otros dioses, que estaban siendo cautivos, pero dice que no tuvieron temor. Es más, hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Y dice que Israel se acercó a Dios, pero fingidamente. Y luego termina diciendo algo súper trágico, ¿no? Esto a mí me hubiera dolido, ¿no? Si yo fuera parte del pueblo de Judá, que dice que había resultado más justa Israel con todo lo que estaba haciendo. Israel estaba resultando más justa que Judá. Madre mía, los del reino del sur, tremendos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios termina soltando esta frase tan dura, tan determinante, tan clara? ¿Sabes? El problema que había aquí, y es lo que os decía antes, lo que vamos a hablar hoy, el problema que tenían ambos reinos, sobre todo Judá, es la obstinación. La obstinación nos va a impedir acercarnos a Dios correctamente. La obstinación va a impedir que nos podamos volver a Dios de verdad. Porque nos podemos volver a Dios, podemos acercarnos a Dios, pero si hay obstinación en nuestras vidas, va a ser muy difícil. Y ahora explico qué es la obstinación. La obstinación, una persona obstinada es aquella que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. En otras palabras, ser obstinado es ser terco, es ser cabezón. Alguno dice, vale, ahora sí entiendo. Ser obstinado es ser terco. Es que te dicen algo y tú no eres capaz de considerar lo que te están diciendo porque tú ya tienes tu opinión. Eres terco, eres cabezón. ¿Sabes? Una persona obstinada es una persona perseverante para lo malo. Porque no tiene sentido hablar de la obstinación como algo bueno. No tiene sentido que un padre no diga, mi hijo es un obstinado. Mi hijo es terco, es un cabezón. ¿Por qué? Porque se dedica a estudiar, venga a estudiar. Yo le he dicho que se conforme con un 5, con aprobar, pero no, él quiere ir a por el 10. No deja de estudiar toda la tarde, llega el fin de semana, llega viernes noche, acaba el culto y se va a estudiar. Bueno, esto suena todo ficción, ¿no? Porque no podemos decir que alguien es obstinado, que es terco para lo bueno. No podemos decir, este hermano, esta hermana es obstinado porque, madre mía, cómo ora, no para de orar, no para de ayunar, insiste que hay que orar, que hay que buscar de Dios. Podríamos decir que este hermano o esta hermana es obstinado, es terco, no tiene sentido. Ser obstinado es ser, como dije, persistente, perseverante para lo malo. Ser obstinado es que te dicen a ti algo, que te dicen que tienes que cambiar de actitud, que tienes que cambiar tu conducta. Ser obstinado también, ojo que no, esto no es solamente para aquellos que a lo mejor digan, es que sí, a lo mejor estoy fallando, estoy haciendo algo que no está bien. También puede ser que tú estés haciendo algo bien, las cosas bien, pero ahí te hayas quedado.
Puede ser también que tú digas, no, yo estoy bien, el Señor me está usando, el Señor ya ha hecho cosas conmigo, pero ahí ya te hayas posicionado. Si tú te mantienes en esa posición y Dios te está diciendo que quiere llevarte a más, estás siendo obstinado. Porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Entonces, si tú no cambias de actitud, si no cambias tus prioridades, tus anhelos, uno está siendo obstinado. Y aquí, en el pueblo, podemos ver y vamos a analizar la obstinación en dos actitudes. Dos actitudes que vemos en el pueblo que manifiestan que había obstinación. La primera es en el versículo 8 cuando dice, ella vio, Judá, ¿no? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Aquí está diciendo, cuando dice que le dio carta, estábamos diciendo que la relación que había entre el pueblo y Dios era como un matrimonio. Y cuando dice que Dios le dio carta de repudio, le despidió, está diciendo que cortó la cobertura, cortó la relación. Por eso el pueblo del norte fue invadido, porque Dios dejó de protegerlos. Porque el pueblo decidió no obedecer a Dios. El pueblo decidió, mira, nosotros tomamos nuestras decisiones y así les fue. Y dice, Judá no tuvo temor. No tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y la primera actitud que manifiesta que estamos siendo obstinados es que no haya temor de Dios en nuestro corazón. Que no haya temor de Dios en nuestro corazón. Explico lo que es el temor de Dios, porque a lo mejor alguno lee temor y está pensando en ese miedo que paraliza, ese miedo que trae angustia, que frena. No. Cuando dice, y cuando en la Biblia se habla del temor hacia Dios, se está hablando de un respeto profundo hacia Dios. Se está hablando de un temor reverente. Se está hablando de una persona que quiere honrar a Dios con todo su corazón. Eso es el temor de Dios. No es miedo. No es miedo. No sé si tú tienes un concepto de Jesús y de Dios donde hay miedo, pero no es así. El máximo ejemplo es Jesús, el Evangelio, su muerte. ¿Cómo vino Jesús a conquistar nuestras vidas? Él no vino trayendo condenación, trayendo culpa. De hecho, nadie se convierte así. Es imposible convertirse por el miedo. Uno se convierte en un religioso que se agarra a unas normas porque si no, vendrá la ira, el castigo de Dios. Y no es así. Jesús vino a hablarnos todo lo contrario. Jesús vino a hablarnos del evangelio de su amor. Él murió en una cruz por nosotros. Y Él nos respeta, Él respeta nuestras decisiones. Pero Él también espera que nosotros respetemos lo que Él hizo por nosotros. Y más, si decimos que somos sus hijos, si decimos que le amamos, Él espera que en nuestro corazón haya temor de Dios, que haya respeto hacia Él. ¿Y cómo podemos ver si en nuestro corazón hay temor de Dios? Yo voy a poner algunos ejemplos. A nivel personal, cuando de pronto uno es una persona que murmura, por ejemplo, que habla mal de los demás, cuando una persona se dedica a despotricar a los demás, a hablar mal a las espaldas, pero luego dice que respeta a Dios, luego dice que honra a Dios con su vida, tengo mis dudas. Porque de hecho, en la palabra dice que los murmuradores, los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que se dedican a andar hablando mal de los demás, a las espaldas, aparentando algo cuando estás en presencia, pero a las espaldas hablas otra cosa, eso a Dios no le agrada. Pero si luego dices que tú estás bien, que tú estás agradando a Dios, que hay temor de Dios en tu corazón, déjame decirte que no te creo. No te creo porque la Biblia es clara. Y más bien, mostraríamos temor de Dios si habiendo esto en nuestro corazón nos arrepentimos. Mostraríamos temor de Dios si aún habiendo, porque he hablado de la murmuración, pero puede haber otro pecado. Mostraríamos temor de Dios si nos arrepentimos. Fíjate que dije antes, Dios no viene con miedo, Dios no viene con castigo.
Él te da la oportunidad a que tú puedas arrepentirte, a que tú puedas volverte a Dios de corazón, y Él te perdona. Y como consecuencia de eso, que haya en tu corazón un temor de Dios, que déjame decirte que te va a salvar de muchas malas decisiones. En la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, te va a ir bien. Si tú respetas a Dios, te va a ir bien. Si tú tomas en serio su palabra, te va a ir bien. Porque es la palabra de Dios, es su consejo. Cuando Él habla y Él dice algo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Te va a ir bien. Pero tiene que haber temor de Dios en nuestro corazón. A nivel familiar. En la palabra dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos son los mandamientos, las ordenanzas. Esto es lo que Dios quiere que como familia se cumpla, se haga. Por un lado empieza diciendo a los padres, bueno, no, empieza a los hijos, pero yo quiero empezar por los padres, ¿no? Porque son la cabeza, el padre es la cabeza del hogar, la madre están ahí para dirigir a sus hijos. Ellos tienen la responsabilidad de que la casa del hogar vaya, de que el hogar vaya bien, ¿no? Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para criar en disciplina, en amonestación al Señor, hace falta tiempo. Para tú enseñar bien a tu hijo, a tu hija, hace falta que le dediques tiempo. Y yo sé que esto a veces es un poco complicado y yo lo entiendo. Y yo entiendo que a veces que el sistema está formado, creado de una manera para que el hombre, la mujer trabaje, ¿no? Pero ahí viene la fe. Y ahí viene el temor de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Mi trabajo, hacer horas extras para luego en verano tener la oportunidad de irme de vacaciones o dedicarle tiempo de calidad a mi hijo, a mi hija? Ahí manifiestas el temor de Dios. El temor de Dios está en que tú digas, mira, si para Dios es importante que discipline, que amoneste a mi hijo, lo voy a hacer. Y luego lo demás lo iré haciendo también. Porque hay que trabajar y hay que hacer muchas otras cosas más. Pero para Dios los hijos son una prioridad y más con los tiempos que están corriendo, querido hermano. Para Dios es importante. Y luego también dice, porque también hay para los hijos, porque algún hijo está sacando pecho y dice, ah, sí, que mi padre, que pase tiempo conmigo. Sí. Bueno, alguno cuando ya es adolescente ya no quiere tanto tiempo, ¿no? Más bien, te conviene, aunque seas adolescente, te conviene que tu padre esté contigo. Pero dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo también cuestionaría mucho tu temor de Dios si como hijo, como hija, deshonras a tus padres. Y cuando hablamos de la honra hacia los padres, no estamos hablando acerca de que no tiene que pasar nada malo en casa y que nunca tiene que haber ningún conflicto, que todo tiene que fluir el mundo color de rosa en nuestra familia. No estoy hablando de eso, porque pueden haber discusiones, pueden haber desacuerdos. Lo que se dice aquí cuando se dice que el hijo honre a su padre es que lo respete, es que le obedezca, porque es lo que le toca, porque es hijo y su padre está ahí puesto por Dios para bendecirte, para guiarte y para ayudarte. Y no dice que que honres a tu padre dependiendo si es un buen padre, dependiendo si te compra el iPhone 17. Ahí voy a honrar a mi padre, ahí honraré a mi madre porque qué majos son, cuánto me quieren. No. Dice honra a tu padre y a tu madre, independientemente de cómo sean ellos. Si tú eres capaz de honrar a tus padres a pesar, de hecho, si a lo mejor tienes unos padres, porque hay jóvenes aquí que a lo mejor llegan a este lugar y sus padres no vienen o no conocen del Señor, tienen otros conceptos, otros criterios. Si tú eres capaz en esa realidad de honrar a tu padre, ahí más bien manifiestas el temor hacia Dios que tienes. Ahí más bien, eso, ya te digo, es un golpe sobre la mesa en el mundo espiritual. Y yo cuando veo jóvenes, cuando veo adolescentes que honran a sus padres a pesar de cómo sean sus padres, digo, qué pasada, me inspiran. Y digo,
Este sí honra a Dios. Este sí tiene temor de Dios. Luego, a nivel de iglesia, a nivel de congregación, fíjate lo que dice en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí, semana tras semana, recogemos ofrenda y eso está bien. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por el corazón dadivoso que quiere ofrendar, que quiere contribuir a todo esto. Pero aquí dice algo. Dice que aquel que tenga un conflicto con su hermano, y vuelvo y repito, no está hablando de cosas triviales, de cosas sin importancia, de que no me gusta el peinado de mi hermano, de mi hermana, que no me gustan sus zapatos, que no me ha saludado hoy. Mira que son cosas sin importancia, pero bueno, tú le puedes dar importancia y para ti sí se puede convertir en un conflicto. Bueno, dice que si se llega a un conflicto, si hay algo en tu corazón que tú tienes en contra de tu hermano o de tu hermana, antes de venir y dar tu ofrenda, arregles la situación. Y a veces eso puede costar, porque eso es ir en contra de nuestro orgullo, ir en contra de nuestros principios, de lo que creemos, de no perder el tipo, ¿no? Porque no. Si yo digo perdón o lo siento, soy menos. Ese es el concepto que tenemos a veces, pero para Dios no es así. Fíjate lo que dice Dios. Más bien, deja tu ofrenda, arregla las cosas y luego vienes. Y ahí se ve el temor de Dios. Ahí se ve que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, un concepto correcto de que lo que está por encima es lo de Dios, lo que Dios dice. Y luego lo demás. Ya por último, a nivel social, estamos siendo golpeados, hermanos, ya lo hemos estado escuchando, por unas corrientes, por unas formas de pensar, por unas ideologías, por unas filosofías que están yendo en contra directamente de lo que Dios dice. Ya no se trata de lo que aquí en la iglesia decimos, de lo que en otras iglesias digan, lo que los pastores digan, lo que el apóstol no sé qué, que has escuchado que diga. No se trata de eso, se trata de lo que Dios dice. Y las corrientes que se están levantando están yendo en contra directamente de la palabra de Dios. Y eso en sí no es un problema. El problema está en que nosotros bajemos los brazos, nos acomodemos y digamos, pues mira, a lo mejor no es tan malo. A lo mejor si nos dicen que el hombre y la mujer pueden decidir qué hacer con su vida y ser lo que quieran, hay no sé cuántos miles de géneros ahora mismo, ¿no? Pues uno puede elegir. Si tú como hijo de Dios dices no pasa nada y aceptas todo esto, estás poniendo por encima de Dios la corriente de este mundo. Y ahí es donde nosotros podemos manifestar temor de Dios y decir no. No vamos en contra de la gente. No vamos en contra, de hecho amamos, bendecimos, por eso evangelizamos. Por eso estamos hablando con la gente, por eso yo te puedo decir, hermano, yo he estado con personas que tienen inclinación hacia el mismo sexo, ¿no? Y de mi parte no han sentido ningún tipo de rechazo. Más bien se han sentido agradecidos y me han dicho gracias porque me han mostrado algo diferente de lo que me han dicho hasta ahora, lo que me han enseñado hasta ahora. Me han mostrado, me han enseñado un Dios que nos rechaza. Pero contigo no veo eso. Y en algún caso ha querido hasta pasar más tiempo conmigo. Y bueno, ahí ha puesto ya un límite, ¿no? Porque estoy casado y tal. Entonces, uno tiene que también, una cosa no quita la otra. Yo respeto que me respeten, ¿no? Entonces, pero uno puede mostrar y manifestar el temor de Dios cuando dice, mira, está bien lo que tú piensas, mira, no estoy de acuerdo, pero en mi familia no te metas. A mí no me condiciones. Yo no voy a caer en esto porque yo creo en lo que la palabra de Dios dice y Dios dice algo muy claro. Hay un hombre, una mujer, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Ese es el matrimonio, ese es el concepto de la familia. Ahí está resumido. Eso es lo que Dios dice. Entonces, si viene la corriente de este mundo a hablarnos de otras cosas, nosotros podemos levantarnos y manifestar temor de Dios,
decir Dios, tú estás por encima de todo cuando mantenemos esto fiel, cuando mantenemos su palabra fiel para nuestras vidas, cuando lo seguimos viviendo. ¿Y sabes cuál es el resultado de perder el temor de Dios? Lo vemos ahí en el versículo 9 del capítulo 3 de Jeremías. Sucedió que por juzgar ella cosa ligera, su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Vuelvo a aclarar, cuando dice la piedra, el leño, está hablando de altares hacia dioses ajenos, está hablando de la idolatría, de poner otros dioses, otras cosas por encima de Dios. Dice que Israel, por juzgar cosa ligera, eso nos pasa cuando perdemos el temor de Dios, que ya no pasa nada. Si ya hemos mentido una vez y le hemos liado y salió a la luz, ya está, no pasa nada. No pasa nada si vuelvo a caer. Y te aseguro que después de la segunda, tercera, cuarta mentira, ya la quinta igual te pesa un poco menos. Hay un momento en el que ya, después de practicar mucho un pecado, algo que a Dios no le agrada, ¿sabes qué pasa con tu corazón? Se endurece. Y haces lo que pone aquí, que no es tan importante. Juzgas como algo poco ligero. No es importante, no es relevante. Y ese es el resultado de una persona que pierde el temor de Dios. Que no pasa nada. Que se le cuele en nuestra familia, en nuestra iglesia, cosas que a Dios no le agradan, no pasa nada. Pero eso es lo que debemos evitar. Como dije antes, hermano, Dios quiere que recuperes el temor de Dios. A lo mejor ya lo tienes. A lo mejor tienes el temor de Dios, o a lo mejor te has dado cuenta que hay cosas en las que sí y dices, es verdad, estoy teniendo temor de Dios en esto, pero hay otras cosas en las que a lo mejor estamos fallando. Yo te animo, lee la palabra. Vas a manifestar temor de Dios si buscas ver en su palabra qué es lo que a Dios le agrada. Porque si no leemos su palabra, no sabemos lo que a Dios le agrada. Y como consecuencia, haremos las cosas a nuestra manera. Entonces tú manifiestas temor de Dios y vas a la palabra de Dios como una guía, como un ancla para tu vida y dices, lo que diga aquí voy a hacerlo, pero tienes que buscarlo. Y es el camino para recuperar el temor de Dios. Ir a su palabra, humillarnos delante de Dios y decirle, Dios, reconozco que a lo mejor en esto estoy siendo obstinado y he perdido el temor de ti. No me he dado cuenta, como dije antes, estas cosas se nos cuelan en nuestro corazón y son las que nos frenan. A veces nos preguntamos, no sé por qué, pero me siento estancado. No sé por qué, pero siento que no avance. A lo mejor es porque estamos perdiendo el temor de Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Y yo te puedo decir a nivel personal y como testimonio, porque me he arrepentido, ¿no? Ha habido alguna cosa en la que el Señor me ha confrontado y me ha dicho, mira, yo sé que tienes temor de mí en esto, pero esto te estás dejando de lado. Pero a esto no le has dado importancia. Y el Señor me decía, en todo. Tienes que buscar guardar tu testimonio, tienes que buscar agradarme en todo. No en algunas cosas, en todo, en cada área de tu corazón, en la parte económica, en la parte familiar, en la parte congregacional, de cara a la gente, qué testimonio damos en nuestros lugares de trabajo, con los compañeros de clase, en todo. Y ¿sabes qué? Se puede, por algo Dios nos habla acerca de esto, de volver a recuperar ese temor de Él. Amén. Yo sé que el mensaje, yo tuve ahí mis luchas como Jeremías, ¿no? con Dios. Dije, Señor, va a ser la primera vez que voy a compartir con la iglesia por la mañana, ¿no? No hay una palabra así más sencilla, más bonita, más Dios te ama, con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Pero yo sentía, primeramente por eso, porque la palabra me llegó a mí y yo dije, no, es que yo creo que esto es lo que Dios quiere hablar. Pero me encantó cómo la semana pasada, pastor, resaltaba el hecho de que cuando Dios viene a nosotros con una palabra que a lo mejor no nos gusta, porque no es una palabra agradable, que sepas que si viene de Dios, es para tu bien. Y viene desde el corazón de Dios, que es un corazón lleno de amor. Es un corazón preocupado por tu vida, un corazón preocupado por tu familia, que dice, es que yo te estoy corrigiendo, yo quiero que te vuelvas a mí, porque hay un plan para tu vida y porque tengo cosas buenas para ti. Y si Dios nos dice, has perdido el temor de Dios, te has dejado vencer por esto, no es para que te sientas mal, es para que te levantes y digas, Dios, voy a recuperar el temor de ti, en todo. Lo segundo, en el versículo 10, dice,
Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Lo segundo que puede pasar cuando hay obstinación en nuestro corazón es que nos acercamos a Dios por obligación. Nos acercamos a Dios porque nos toca. Porque ya el agua nos llegó hasta el cuello, no hay otra salida y nos toca volvernos a Dios, porque si no, muy necios seríamos, ¿no? O sea, teniendo la posibilidad de que Dios, sabiendo que tiene misericordia siempre de nosotros, no ir a Él, aunque estemos mal o hayamos tomado malas decisiones. Dios tiene misericordia y atiende, sea como sea. Si te arrepientas de corazón, Dios atiende. Pero lo que pasa es que ahora tenemos que ir puliendo cosas. Y lo que Dios quiere es que no vayas a Él por obligación o porque te toca. Porque llegó el momento difícil, el día malo. No. Aquí, cuando dice que Judá se volvió, no de todo corazón, sino fingidamente, está haciendo alusión al reinado del rey Josías. Porque esto ocurre en ese periodo, en el periodo del reinado del rey Josías. ¿Sabes qué pasó? Bueno, el reino del sur, Judá, la estaba liando, estaba haciendo cosas terribles, pero se levantó un hombre, el rey Josías, 8 añitos. A los 8 añitos, a los 8 años, Dios llamó al rey Josías y le dio un propósito. A los 18, él acabó una reforma total, brutal, ahí en el reinado, porque se estaban haciendo las cosas mal, pero después, a los 18 años, la cosa cambió totalmente. Judá empezó a hacer las cosas bien. De los 8 a los 18. Y alguno todavía, algún joven, algún adolescente está esperando a tener, yo qué sé, 30 años, no, la edad de Jesús, a lo mejor. A los 30 años empezó Jesús el ministerio. Entonces yo a los 30 me levantaré. No sé qué pensamientos tienes. Pero si eres joven, que sepas, el rey Josías fue llamado a los 8 años. ¿Pero qué pasó? Que el rey Josías, en todas estas reformas, de hecho, nombraré alguna reforma que hizo el rey Josías. El rey Josías, una de las cosas que hizo fue quitar esos altares que se hicieron a esos dioses ajenos. Empezó a derribar todos esos altares, todos los ídolos, todo lo que estaba por encima de Dios. Josías lo quitó. Dijo, esto no. ¿Por qué? Porque entró un profundo temor de Dios en su corazón. Lo puedes leer, está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, me parece, 22. Si no, luego me preguntas si te lo digo bien, ¿vale? El caso es que al rey Josías le entró un profundo temor y quitó todos los altares. ¿Qué más hizo? Bueno, en el templo de Dios, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, se habían metido utensilios que no eran dedicados, que no estaban destinados para servir a Dios, sino para otros dioses. Qué terrible esto. El templo sagrado, el templo que Dios había preparado para tener comunión con su pueblo. Y ahí se habían metido utensilios, cosas que no tenían nada que ver con Dios, eran instrumentos para otros dioses. Qué falta de respeto, qué falta de temor de Dios. Esto es lo que hacía el pueblo. Pero Josías dijo, no, esto fuera. Y limpió el templo. ¿Qué más hizo? Había una costumbre, como consecuencia de servir a otros dioses, que era pasar por el fuego a Moloc. Era un dios, era un ídolo que tenían otros pueblos. ¿En qué consistía? En que cogían a los hijos, los pasaban por el fuego, los sacrificaban, honrando a otros dioses. Esto era una terrible abominación. Se dedicaban a las nuevas generaciones para otros dioses, para otras cosas que nada tenían que ver con Dios. ¿No os suena esto? Eso es lo que se hacía, pero el rey Josías dijo, se acabó, también lo quitamos, y lo quitó. ¿Qué sucede? Que cuando muere el rey Josías, ¿sabes lo que hizo el pueblo? Volvió a lo mismo. Cuando muere el rey Josías, el pueblo volvió a lo mismo. El pueblo volvió a practicar lo mismo y de hecho el pueblo, después de arrepentirse muchas veces, volvía a hacer cosas aún peores.
Murió el rey, murió el referente, murió aquel que daba la chapa, murió aquel que perseguía, ¿no? Ya no tenían un consolidador, ya no tenían un responsable. El pueblo de Israel, ya no, el pueblo de Judá no tenía el consolidador, no tenían al padre, a la madre, a ese que siempre está insistiendo en hacer las cosas bien. Y cuando ya no está, hago lo que me da la gana. Eso es lo que hizo el pueblo. El pueblo empezó a apartarse nuevamente de Dios. Por eso dice que cuando el pueblo del sur se acercó a Dios fue fingidamente, porque no hubo verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, un verdadero arrepentimiento. Dios no procura que nunca falles, pero si fallas, de verdad, que eso te pese en el corazón, no para tu condenación, no para sentirte mal delante de Dios, sino para que precisamente te lleve a Dios, te acerque a Jesús y digas: Señor, esto te lo entrego, te pido perdón, ayúdame con esto. Y ahora mi pregunta es: ¿nosotros nos acercamos a Dios por obligación? Es retórica. Si alguno quiere contestar, adelante. Exponte. No, mentira. El caso es que nos acercamos a Dios por obligación, porque nos toca, o lo hacemos de todo corazón. Yo me alegro que haya ese sentir. Antes, cuando fui un momento al baño y entré aquí a la congregación nuevamente en el tiempo de la alabanza, lo que pude ver fue un panorama muy bonito. Veía al pueblo adorando a Dios, buscando de Él, y la verdad que una pasada, me bendijo mucho. Yo decía: gracias Dios, porque creo que a pesar de nuestras, y me incluyo, ¿no? A pesar de nuestras imperfecciones, está el deseo de hacer las cosas de corazón. Y ese es el mensaje de hoy: hacer las cosas de corazón. El título, de hecho, será, ¿no?, volver a Dios de corazón. Y habiendo eso en nuestro corazón, ese deseo de hacerlo de corazón, tenemos que quitar la obstinación. Porque se nos puede colar, porque podemos ser cabezones, como dije antes, tercos, posicionados en lo nuestro, en nuestros criterios, en lo que creemos. Pero sin embargo, Dios no quiere que seamos así. Quiere que tengamos un corazón moldeable, trabajable, que si Dios te dice algo, tú lo aceptes. Si viene de Dios, tú lo aceptes, aunque no lo entiendas, aunque no te guste. Si viene de Dios, lo que Dios te dice es para tu bien. Y aceptarlo con alegría. Yo he aprendido esto, hermano. Había momentos en los que a lo mejor Dios trabajaba algo en tu vida y tú como que te costaba y como que decías: Dios, no toques esto, no hagas esto, no. Pero he aprendido que cada vez que Dios me habla, yo lo acepto, no discuto con Él. Cuando las cosas vienen de Dios, ojo, de Dios, tú tienes que encargarte de que todo lo que viene a tu vida sea de Dios. Y eso depende de ti, de tu relación que tienes con Él. Estamos hablando, ¿no?, de acercarnos a Dios. Es una oportunidad para tu vida, el que te puedas acercar a Dios. Ya para ir terminando, yo quiero decir que, ¿sabes? Dios no tiene un problema con tu pecado. ¿Me explico? O sea, no es que Dios acepte tu pecado y que le dé igual y todo vale, no. Dios no tiene un problema con que tú peques o con que tú te equivoques o con que te hayas equivocado, porque somos así. Porque a veces, queriendo sin querer, le fallamos a Dios. Queriendo agradarle, nos equivocamos, fallamos, nos desviamos. ¿Sabes? Dios no tiene un problema con que tú te equivoques, con que tú peques o con que tú hayas hecho algo malo y te sientas a lo mejor mal por ello. No tiene un problema con eso. De hecho, se nombran aquí pecados, se habla mucho de pecado, pero yo no resalté los pecados. Yo resalté otra cosa: la obstinación. Dios no tiene un problema con tu pecado, pero tiene un problema con que seas obstinado. Porque Dios, si tú pecas, si tú te equivocas, Dios te puede perdonar. Porque Dios te puede levantar. Para eso murió Jesús en una cruz, para perdonarte, para limpiar tus pecados. Pero si eres obstinado, sí es un problema para Dios. Si hay terquedad en nuestro corazón, eso para Dios sí representa un problema. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Hubieron dos reyes en Israel que casi les tocó estar juntos. Saúl, el rey Saúl, era un hombre que fue ungido por Dios, que empezó muy bien, pero se equivocó. Dios no le perdonó. Y ahora explico esto. Hubo otro hombre después de él
Digo, no le perdonó porque su reinado se acabó ahí, cuando falló en algo, que fue desobedecer a Dios. Luego vino otro rey, David, que también empezó muy bien, empezó muy fuerte, pero también se equivocó. Pero Dios le perdonó y su reino no se acabó. Su reino continuó, su propósito siguió adelante. ¿Cuál fue la diferencia? La obstinación, la falta de temor de Dios. Saúl tenía más temor por la opinión de los hombres que por Dios. Saúl puso por encima otras cosas que a Dios. Sin embargo, vino David y también se equivocó. También la lió y de hecho sus pecados fueron terribles. Él sí fornicó, mató, pensó mal, mintió, pero Dios le perdonó y su reino siguió. ¿Por qué? Porque no había obstinación en su corazón. El Salmo 51, léetelo, si quieres apúntalo, léete ese salmo. Ese salmo habla de que David no era obstinado. Ese salmo habla de que David era hombre como tú y como yo, era débil como tú y como yo, pero no era obstinado. Él se equivocó también, él falló a Dios. Pero en ese salmo David dice, Dios, perdóname, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Él era rey, él podía hacer lo que él quería. De hecho, así un poco lo hizo, pero cuando se dio cuenta, él no pensó tanto en el reino, no pensó tanto en su fama. Él pensó y dijo, Dios, contra ti he pecado. Dios, lava mi corazón, lávame más y más de mi maldad. Ese salmo habla de que no había obstinación en su corazón, de que David se arrepintió, de que David se volvió a Dios con todo su corazón y el propósito siguió. Y esto, sabes, hermano, tiene que animarte, tiene que levantarte. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un corazón obstinado, Dios puede obrar en tu vida y grandes cosas vendrán para tu vida. Y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Dios va a acabar su obra, Dios va a levantarte, Dios va a hacer que tú seas de bendición para otros. Pero si no hay un corazón obstinado en ti, si no eres obstinado, Dios lo va a hacer. Dios halla el lugar perfecto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario llegar con el Evangelio a los que no conocen el amor de Dios, y para ello el mensaje tiene que ser transmitido. Por eso, todos los jueves a las 8:30 tendrás disponible en nuestro canal de YouTube un vídeo donde se narra el Evangelio de manera creativa, para que lo puedas enviar a tus amigos, familiares y conocidos. Hay solución. Gudariak significa guerrero, palabra que describe perfectamente la etapa que a nuestros preadolescentes les toca vivir. Comprendemos los difíciles cambios que atraviesan, pero a su vez creemos que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Nos reunimos todos los viernes a las 8. Si tienes un hijo adolescente, ponte en contacto con nosotros. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.